Buenas tardes. Hola Rodrigo. Hola Rodrigo, buenas tardes. Hola, hola, hola. Saludamos desde la Ibero, muchas gracias por participar. Vamos a empezar 6:30. Tuvimos que cambiar la liga, tuvimos un inconveniente con la liga de Zoom, pero ya Ujú. estamos avisando a la gente para que se conecte. Muchas gracias. Sí, de nada. Hola Gabriela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludamos desde la Ibero. Muchas gracias por conectarse. Ya estamos por empezar, ¿eh? En un par de Gracias, minutos. gracias, Gracias a gracias. ustedes. Bien, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación y vamos a dar inicio a esta actividad con un pequeño retraso que tuvimos porque cambiamos la liga del Zoom, pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo. Les enviamos un cordial saludo a las personas que se conecten, ya sea en esta nueva liga de Zoom o a través de Facebook de la página de Ibero Comunicación Oficial. Nos da mucho gusto llevar a cabo esta actividad académica dirigida al posgrado en comunicación. Aquí en el Departamento de Comunicación de la Ibero tenemos 3 programas académicos de posgrado: la maestría en comunicación, la maestría en cine y el doctorado en comunicación.
Y bueno, en el marco de una clase de opinión pública y comunicación política, espacio público, nos pareció muy pertinente llevar a cabo esta actividad, dado que la semana pasada se presentó públicamente, digamos, en la Feria Internacional del Libro del Palacio y Minería de la UNAM, el número actual, el número más reciente del 2024, de esta primavera del 2024, de la Revista Mexicana de Opinión Pública, que está teniendo contenidos muy ad hoc, muy importantes, muy interesantes y haciendo contribuciones muy valiosas que nos parece es importante que se dialoguen, se discuten y se aprenda de ello. Entonces, para llevar a cabo esta actividad, por supuesto, contamos con el apoyo del doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez, que él es el director de la Revista Mexicana de Opinión Pública. Estimado Carlos Luis, buenas tardes, muchas gracias por esta actividad. No, pues más bien agradecido contigo, querido Samuel, por esta nueva invitación a presentar la revista. Es la segunda vez que la presentamos en esta gran universidad y en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, y pues me siento muy honrado. Muchas gracias por la invitación de presentar este más reciente número 36 de enero-junio del 24. Muchas gracias. Y a todos los que están presentes, muchas gracias. A ti, muchas gracias también. Bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestros colegas, a Sergio Rivera Magos, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sergio, buenas tardes, bienvenido. Creo que Sergio no está, anda en el Alice, anda en Campeche, Ok. entonces Ya. no pudo conectarse, pero... Perfecto. Ajá. Pero bueno, nos acompaña Gabriela González Pureco, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ella es coautora de un artículo que aparece en este dossier, muy interesante y oportuno, el dossier de narrativas, polarización y fatiga democrática. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y como dice, son temas de tendencia que están en auge, ¿no? Y que es importante aportar a la investigación. Claro que sí, muchas gracias por compartir. También nos acompaña Adalberto López Robles, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adalberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues, aquí estamos para discutir un poco sobre la presentación de este nuevo número de la revista. Gracias. Claro que sí, para dialogar sobre tu artículo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Rodrigo Pereira Ramos y el doctor Gerardo Dorantes, de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenidos ambos. Gracias por la invitación. Hola, muchas gracias también por la invitación. Saludos a todos. Gracias. Pues la actividad, vamos a empezar primero dándole la palabra brevemente, además de lo que ya hizo de saludarnos, al doctor Luis Carlos Sánchez y Sánchez, que hizo la presentación de este número y de este dossier. Voy a presentar rápidamente a Carlos en primer lugar, y después cuando vayamos dando la palabra a cada uno de los autores de estos 3 artículos de los que vamos a platicar, igual les iremos cediendo por turnos la palabra. Bueno, el doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez es el director de la Revista Mexicana de Opinión Pública. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Estudios Políticos y Sociales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México. Él realizó su investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales entre el año 2002 y 2014 y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde imparte clases tanto en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación como en la licenciatura en Ciencia Política y en el programa de posgrado en Ciencia Política, en Ciencias Políticas y Sociales. Las líneas de investigación de Carlos Luis son las instituciones políticas comparadas, el comportamiento político electoral y la opinión pública. Él también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así que, estimado Carlos, pues te damos la palabra para que nos platiques un poco el contexto de este nuevo número de la revista y el tema, ¿no? Que es muy, muy atractivo y muy sugerente. Sí, muchas gracias. Bueno, en principio, agradecer de nuevo esta invitación, hacer un recuento muy rápido de lo que ha constituido esta nueva etapa que está viviendo la Revista Mexicana de Opinión Pública desde julio-diciembre del 2021, todavía en plena pandemia.
en esos tiempos tan aciagos, que precisamente fue un número dedicado en aquel entonces, julio-diciembre del 21, a la relación entre opinión pública y COVID-19. Luego, posteriormente, elecciones del 2021, el número 32, de enero-julio del 22. Después un tema también muy importante para ustedes, considero, para la maestría en comunicación, para el posgrado, esta relación entre posverdad, desconexión entre democracia y verdad, que fue el número 33, de julio-diciembre del 22. Después el primer número del 23, que fue relacionado con el Barómetro de las Américas, esta encuesta muy importante que se hace desde la Universidad de Vanderbilt, que mide la opinión pública, la cultura política, en fin. Y precisamente el año pasado tuvimos el honor de ser invitados a la Universidad Iberoamericana para presentar el número 35, que fue el número dedicado a populismo y opinión pública. Y precisamente este número ahora, el que estamos presentando, con algunos artículos relacionados, pues temáticamente más con la maestría, es un número, un dossier coordinado por Rodolfo Sarciel y Rosario Aguilar, dos investigadores muy importantes en materia de opinión pública, que digamos que es la segunda parte, si me lo permiten llamarlo así, nos dimos cuenta que era necesario cubrir todo este tema de la polarización y su relación con la fatiga democrática, digamos que se desprende del número anterior de populismo y opinión pública. Entonces creo que queda muy bien para presentarlo ahora, porque digamos lo podemos ver así como una segunda parte que creo que va a romper aquel dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. Ahora, con la calidad de los artículos, pues al igual que el Imperio Contraataca, que fue una segunda parte muy buena, igual con este segundo número, digamos temáticamente hablando, este número 36, dedicado a la fatiga democrática y bueno, a la polarización. Entonces, estamos presentando 4 artículos que forman parte de este dossier: narrativas, polarización y fatiga democrática. El primer trabajo es actitudes populistas y soporte para la democracia entre burócratas latinoamericanos. Fue realizado por Mona Lane, Annie Ackerman y Darren Hopkins, y estudia las actitudes hacia el populismo y la democracia de los burócratas latinoamericanos, y abocada a investigar, a destacar cómo el populismo opera entre los miembros de la administración del Estado. El segundo fue populismo, desinformación y polarización política en la comunicación en redes sociales de los presidentes populistas latinoamericanos, que ahorita lo presentará de una manera más profunda nuestra colega Gabriela González Pureco. El tercer trabajo, Democracia bajo acecho, la reelección en El Salvador y el discurso político de Nayib Bukele en Twitter, pues analiza también la teoría populista y la construcción del mandatario Nayib Bukele, que es el autor Ernesto Montaño. Y bueno, después está el trabajo sobre Nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo, AMLO, las redes y el populismo contemporáneo, de Adalberto López Robles, que está aquí presentes. Y tenemos un número en la sección de misceláneas, pues el artículo de mis queridos amigos y colegas Gerardo Dorantes y Rodrigo Pereira, que pone a disposición de todos ustedes el artículo de Cultura Digital y Percepción de los Estudiantes de la UNAM sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea durante la pandemia COVID-19, recuperando esta experiencia del COVID-19 que pues viene muy a cuento todavía de los tiempos que estamos viviendo. Eso, grosso modo, querido Samuel, es el número, y pues yo preferiría darle la palabra a los autores que hemos convocado para esta presentación, agradeciendo contigo y obviamente pues dispuesto a intervenir cuando sea necesario, pero ahorita creo que tienen los autores que hablar por sus trabajos, estos excelentes trabajos, y por lo tanto cedo la palabra a los mismos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Luis Carlos. Muy buena introducción. Quizás sería bueno, antes de ceder la palabra a Gabriela, que nos recuerdes la convocatoria que está abierta para los números siguientes. Yo recuerdo la de encuestas, ¿no? Sí, ahorita para el siguiente número, que será precisamente de julio-diciembre de este año, de 2024, será un número dedicado a precisión y confiabilidad de las encuestas electorales. Entonces, pues todos están invitados a discutir este
tema. Obviamente las encuestas no viven su mejor momento en términos de credibilidad, pero también creo que son, digamos, también son víctimas en gran medida de la propaganda, de su mal uso, cuando es una gran herramienta que bien utilizada, eso es mi interés, ¿no? Discutirlo con los autores que manden así sus trabajos, pues, discutir a la luz pues de estos tiempos su potencial metodológico y práctico, ¿no? Entonces, este es el número que está ahorita la convocatoria abierta, precisión y confiabilidad en las encuestas electorales, y ojalá los investigadores del Ibero, los estudiantes de posgrado, pues más que bienvenidos para que chequen la convocatoria en nuestras redes y manden sus artículos lo más rápido que puedan. Bienvenidos todos y bienvenidas todos. Claro que sí, gracias por la invitación. Vamos a circular la convocatoria para que conozcan los requisitos y se animen a participar. Muchas gracias, Luis Carlos. Entonces, ahora sí, vamos a ceder la palabra a Gabriela González, que ella es coautora, Gabriela González Pureco, junto con Sergio Rivera Magos, de este texto titulado Populismo, desinformación y polarización política en la comunicación en redes sociales de los presidentes populistas latinoamericanos. Adelante, Gabriela, si nos puedes dar brevemente un pequeño resumen curricular tuyo para que te ubique la gente, porfas. Gracias. Bueno, les comento, junto con el doctor Sergio colaboramos en el Laboratorio de Ciudadanía Digital aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, de manera recurrente estamos haciendo investigación en torno a participación política y redes sociales. Anteriormente habíamos trabajado temas de posverdad. Al trabajar los temas de posverdad nos dimos cuenta que la posverdad siempre aterriza en dinámicas populistas, entonces fue de la manera en la que como que buscamos la desinformación como este enfoque más práctico de la posverdad, ¿no? Yo soy licenciada en comunicación y periodismo, maestra en comunicación y cultura digital por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente soy doctorante del doctorado en gestión tecnológica e innovación, también de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy coordinadora de estrategia digital en la UAC, manejamos todas las redes sociales universitarias y pues creo que mis líneas de investigación en este momento son desinformación, participación política, redes sociales y cultura digital. Perfecto, magnífico. Muchas gracias. Adelante, te escuchamos. Platícanos lo que quieras compartirnos de este artículo para que la gente se anime a leerlo. Ya se los proporcionamos, están en línea, pero será bueno escuchar su punto de vista. Adelante. Claro, te preparé una presentación, la voy a proyectar. Adelante, sí. Está deshabilitada la... Ahí está, ya está habilitada. Okay, gracias. A ver si... ¿Estamos viendo la presentación? Sí, ya se abrió, ya la puedes activar. Adelante. Ok. Bueno, como ya les comentaba Samuel, la investigación que realizamos es populismo, desinformación y polarización política en la comunicación en redes sociales de los presidentes populistas latinoamericanos. La hipótesis que nosotros trabajamos es que el populismo, la desinformación y la polarización son fenómenos que están interconectados e incluso ya un poquito más adelantándome a las conclusiones, vemos que estos tres elementos y el auge que están teniendo en la política contemporánea tienen un componente tecnológico, ¿no? En la última década estos fenómenos han surgido o han resurgido, hablando propiamente del populismo, en Latinoamérica. La literatura muestra que mientras que en Latinoamérica tenemos populismos de izquierda, en Estados Unidos y Europa tenemos populismos de derecha, ¿no? Pero sí hay un auge de estos fenómenos propiciados por las dinámicas de la tecnología digital. La promesa del populismo, bueno, pues es dar voz y poder a aquellos que históricamente han sido olvidados, difamados o marginados por el status quo. Sin embargo, esto rara vez o difícilmente se cumple en la práctica. El resurgimiento del populismo a nivel global ha coincidido, como ya les comentaba, con un aumento de la proliferación de la desinformación y la polarización. Lo que nosotros planteamos es que la desinformación es una herramienta para la narrativa populista y esa narrativa populista genera desinformación, ¿no? Y cómo las plataformas digitales y las dinámicas de reticulares de las redes sociales propiamente permiten que esos fenómenos tengan como este resurgimiento.
Los líderes populistas han utilizado la desinformación como una herramienta estratégica para difundir sus mensajes y consolidar su apoyo político, y la retórica divisiva de nosotros contra ellos, clásica en el populismo, así como la explotación de llamados emocionales, esta presencia de sentimiento cada vez más evidente en los mensajes políticos, genera polarización. De ahí nosotros llegamos a estos tres elementos conceptuales que ya les comentaba en el Laboratorio de Ciudadanía Digital. Habíamos hecho 3 investigaciones en torno a posverdad, particularmente relacionadas con diferentes fenómenos políticos, y nos dimos cuenta que siempre la posverdad aterriza en populismo. Entonces, ya como tratando de identificar estos elementos que conforman la posverdad, nos damos cuenta que la posverdad es prácticamente el esquema de desinformación, que este esquema de desinformación tiene un componente tecnológico, pero una condición de la posverdad es el relato performativo, ¿no? Es que esa información que está circulando en la red termine por aterrizar en el espacio público, y vemos cómo tiene sus ejemplos, sus grandes ejemplos en las elecciones de 2016, en el Brexit en 2016 y en la toma del Capitolio en 2021. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos esta teoría para abordar este análisis, bueno, este posicionamiento conceptual para abordar este artículo, en el que partimos del populismo, ¿no? Como narrativa. El populismo puede ser entendido como un fenómeno de comunicación, puede ser entendido desde movimientos sociales, puede ser entendido desde muchas vertientes. Sin embargo, consideramos importante para este enfoque en particular abordarlo desde la comunicación, como un fenómeno de comunicación, ¿no? Como el papel predominante que tiene la comunicación en la construcción de la política actual. Referencias a ellos y nosotros, un discurso centrado en la moral y el pueblo virtuoso y a la voluntad general son como estos 3 elementos centrales desde los cuales nosotros abordamos el populismo. Estos se refuerzan a partir de diferentes autores, como El pueblo y el no pueblo, Enemigos del pueblo, Enfoque polarizador. Pero, digamos, como de manera general, esta postura de Ruiz es la que engloba la forma en la que el populismo se manifiesta a partir de los fenómenos de comunicación. Luego, la desinformación, entendida como la difusión deliberada de información falsa, engañosa, con la intención de influir en la percepción pública y en la opinión de la audiencia, ¿no? Aquí el concepto de desinformación tiene un componente de intencionalidad, que vamos a ver cómo en la literatura, eso en realidad hay quien habla de misinformation, de malinformation, y estos tienen como diferentes enfoques, ¿no? Esto permite a los populistas crear una narrativa que busca desacreditar a los oponentes políticos y presentar al líder populista como el único defensor de la verdad. Entonces, lo que les decía, vamos a ver cómo la desinformación se convierte en una herramienta para la construcción de la narrativa populista. Luego, aquí tenemos la evolución conceptual del fenómeno de desinformación, que vemos cómo se hablaba en principio de fake news, y las fake news tenían esta condición de que tenían que ser similares a los formatos de medios tradicionales, ¿no? Por eso hablamos de noticias falsas, entonces tenían que parecerse al periódico. Después se comienza a hablar de posverdad a partir de estos fenómenos en los que la información falsa o la fake news o la desinformación comienzan a tener implicaciones y efectos reales, ¿no? En este caso hablamos del Brexit, hablamos de las elecciones de 2016 en Estados Unidos, de las elecciones de 2016 también en Brasil con Jair Bolsonaro, y de la toma del Capitolio como estos grandes hitos de la posverdad. Después, a raíz de la pandemia por COVID-19, se empieza a hablar de desinformación, ¿no? Incluso se hace la analogía de la infodemia, estamos teniendo también una pandemia de información, y es cuando se empieza a abordar la desinformación más allá de fenómenos políticos, porque las fake news y la posverdad tenían un componente fuerte relacionado con la política. A partir de la desinformación empezamos a ver que en la literatura empiezan a surgir muchísimos estudios relacionados con la desinformación en torno a salud, el impacto de la desinformación en indicadores de innovación. Entonces, digamos como que el fenómeno se vuelve muchísimo más grande. Después comenzamos a hablar de misinformation y malinformation, que en esencia la diferencia entre desinformación, misinformación y malinformación es la intencionalidad. Sin embargo, como ya les mencioné, lo que nosotros abordamos aquí sí tiene un componente de intencionalidad, ¿no? Y después llegamos a la polarización.
El concepto de polarización puede entenderse como un proceso que simplifica la política al dividir a la sociedad en dos campos opuestos, ¿no? En ellos y nosotros, en los buenos y los malos. Y que es una estrategia a la que de manera recurrente se utiliza en política. Al dividir a la sociedad en nosotros y ellos, crean un clima político en el que se exacerban las diferencias y se fomenta el conflicto intergrupal, ¿no? Las condiciones que nosotros como grupo tenemos son buenas y las condiciones que todo aquel que no pertenezca a mi grupo, pues son evidentemente malas o el no deber ser. Los miembros se vuelven ferozmente leales a su equipo y mantienen fuertes prejuicios contra el otro grupo. Creo que es muy evidente ver cómo en redes sociales, por ejemplo, esto se hace muy evidente, ¿no? Y las dinámicas de comunicación digital agudizan este sentido. Y citando también a Sarkiel, que ya mencionaban hace un momento, las referencias a la élite corrupta hacen precisamente que esa polarización se expanda en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos, ya les decía, es que tenemos una desinformación populista, porque la desinformación es una estrategia que utilizan las narrativas populistas, y tenemos un populismo polarizador, que digamos la polarización es el efecto de esa narrativa populista que recurre a la desinformación. La metodología, nosotros hicimos una selección de casos a partir de 5 líderes políticos latinoamericanos identificados como populistas: Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Nayib Bukele de El Salvador. Nosotros lo que buscamos al momento de conformar la muestra y la selección de los casos era que fueran democracias, que no fueran democracias estables de acuerdo con el índice de democracia, sino que estuvieran deficientes o con regímenes híbridos, así como que tuvieran como diferencias contextuales. En el caso, por ejemplo, de Argentina, tenemos, bueno, una fuerte tradición populista, ¿no? En el caso de Bolivia viene de un golpe de Estado. El caso de México, pues ya todos lo conocemos. Una política que se basa en los otros datos y que se construye narrativamente, además de que tiene una gran estructura de difusión de esa narrativa, ¿no? Tiene la mañanera y tiene un montón de canales alternativos para la difusión del mensaje. El caso de Colombia y de El Salvador, por ejemplo, que tienen enemigos muy claros discursivamente, ¿no? El caso de las pandillas y los criminales. La extracción de los datos lo hicimos a partir del fanpage Karma, extrayendo los 25 posts con más engagement en un periodo de 2 meses, del 1 de julio al 31 de agosto. La técnica que utilizamos fue un análisis de contenido que permite examinar de manera sistemática y objetiva las manifestaciones retóricas, discursivas presentes en el discurso político. Este análisis lo realizamos de manera sistemática con un único codificador a través de un libro de códigos que se puede encontrar en los anexos del artículo, considerando tanto el contenido explícito como las posibles implicaciones subyacentes, y evidentemente aplicamos una prueba de confiabilidad intercodificadores, ¿no? Estableciendo un rango de concordancia. El modelo de análisis que aplicamos y que también se puede consultar en el libro de códigos es, primero tenemos las 3 categorías centrales, que son populismo, desinformación y polarización, cada una de estas con variables. En el caso del populismo, bueno, estas 3 características que ya les mencioné: referencias a ellos y nosotros, discurso centrado en la moral y referencias al pueblo virtuoso y a la voluntad general. En el caso de la desinformación, recurrimos al modelo de la Unión Europea, quien propone, más allá de información falsa, propone como una serie de tipos de desinformación, ¿no? Conexiones falsas, contenido engañoso, contenido manipulado, contenido fabricado, hostigamientos, discursos de odio y omisión. En el caso de la polarización, recurrimos al clásico ellos y nosotros a partir de los grupos internos y externos, a las actitudes afectivas, recuperando ya un modelo que nosotros hemos implementado en el laboratorio para el análisis de sentimiento en la comunicación política, y agregando la justicia, porque esa fue como una variable emergente a partir de una primera observación que hicimos. Los resultados que tenemos es, bueno, el 75% de los posts analizados contienen un discurso populista, principalmente referencias al pueblo. El 51% contiene desinformación, principalmente contenido engañoso. El 54% presenta algún tipo de polarización, principalmente las referencias a nosotros, ¿no? Al grupo de pertenencia. El 47% contiene al mismo tiempo estos 3 elementos. O sea, al mismo tiempo
son populistas, desinforman y polarizan. Y el 70% se publicó en Twitter. Recordemos que analizamos o extrajimos datos tanto de Facebook como de Twitter. De ese 47% que contiene estos tres elementos, el 33.9% fue publicado por AMLO, seguido de Luis Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia, Lucho Arce de Bolivia y finalmente Nayib Bukele. Respecto a Argentina, bueno, tenemos que el 60% de su comunicación contiene elementos populistas, principalmente referencias a ellos y nosotros, el 56% contiene desinformación, principalmente contenidos engañosos, y el 52% contiene polarización, principalmente referencias a nosotros, con un sentimiento de esperanza y justicia, ¿no? En este tipo de comunicación. Respecto a Bolivia, el 24% contiene referencias a ellos y nosotros, el 11% contiene desinformación, principalmente discurso de odio, en contra de, en este caso, recordemos que viene de un golpe de Estado, entonces en contra de los políticos anteriores, ¿no? Luego el 16% contiene polarización, principalmente referencias a nosotros, con sentimientos como alegría y esperanza. También esto va a ser una constante, las referencias a nosotros o al grupo de pertenencia tienen esta carga de emociones positivas, alegría, esperanza, amor, y las referencias a ellos tienen esta carga de sentimientos negativos como ira y justicia. En el caso de Colombia, vemos que el 20% contiene populismo, el 12% contiene desinformación, el 16% contiene polarización y se hace referencia principalmente a ellos a partir de la ira y la justicia, ¿no? Gustavo Petro es el único que recurre más a esta estrategia de ellos que a la de nosotros, hablando en temas de polarización. En el caso de Nayib Bukele, es el que menos recurre a estas estrategias. Tenemos 12% de populismo, 6% de desinformación y 19% de polarización, principalmente recurriendo a las estrategias de mención del grupo de pertenencia. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, es el que más utiliza estas estrategias. Ahorita en las conclusiones vamos a abordar un poquito de las implicaciones que esto tiene. El 92% de su comunicación es populista, el 80% contiene desinformación, principalmente contenidos engañosos, y el 84% contiene polarización, ¿no? Referencias al grupo de pertenencia a través de sentimientos como justicia, esperanza y alegría. ¿Qué nos deja este análisis? Bueno, nos deja precisamente observar esas tendencias y relaciones existentes entre estos tres fenómenos, ¿no? En la estrategia de comunicación digital, estamos hablando de Facebook y Twitter, de los candidatos. Primero, se observa una relación entre el populismo y la desinformación como esta estrategia para validar la narrativa del líder populista, ¿no? Y para deslegitimar a los opositores. La polarización se presenta en más de la mitad del contenido analizado, en el 54.4%. Se recurre principalmente al grupo de pertenencia, con emociones positivas como esperanza, alegría y amor, excepto el caso de Colombia, en el que ya veíamos que se recurre más a las menciones al grupo externo, ¿no? A ellos y con sentimientos negativos. La comunicación que menciona al grupo externo presenta un sentimiento de ira y justicia. Podemos ver que los líderes latinoamericanos analizados utilizan estrategias de populismo para movilizar a su base de seguidores y crear una identidad política, definida por esta dicotomía entre ellos y nosotros. Se establece claramente un enemigo. La desinformación se utiliza para respaldar esta narrativa populista difundiendo información falsa o engañosa que apoya la visión del líder, y la polarización es una estrategia clave para mantener y movilizar a esa base de seguidores al presentar una clara división entre el pueblo y el no pueblo y generar emociones como la alegría o la ira. Aunque estos 5 líderes políticos recurren a los tres fenómenos analizados y podemos establecer una relación entre estas, hay diferencias en el grado de prominencia, ¿no? AMLO, por ejemplo, recurre muchísimo más al populismo y a la desinformación que Nayib Bukele. Entonces sí existen diferencias. El estudio muestra a Twitter como una arena central para la difusión del populismo, desinformación y polarización, porque el 70% de las comunicaciones que contenían estos tres elementos se difundieron principalmente en Twitter. Consideramos, y esto también fue a partir del dictamen que nos hizo la revista,
que la omisión de la medición de los comentarios y las reacciones, o sea, de cómo se recibía ese mensaje, no nos permite hablar de efectos polarizantes, ¿no? Sino nos permite hablar de la presencia de polarización o de estrategias que buscan polarizar en la comunicación del presidente, pero no podemos abordar en este momento los efectos que tiene, ¿no? El efecto, si funcionó o si no funcionó, si polarizó o no polarizó. Y aunque se abordaron 5 países diferentes, la muestra no es completamente representativa de la diversidad regional y la falta de aplicación a eventos políticos específicos limita la contextualización de los resultados. Por ejemplo, nosotros lo hicimos julio-agosto y en julio-agosto, si se fijan en el caso de Andrés Manuel, por ejemplo, no aparecen sobre todo contenido engañoso porque en ese momento pues estaba difundiendo todos los resultados que había tenido hasta ese momento esa administración, ¿no? Sin embargo, en estudios que nosotros tenemos anteriormente, en los que son las mañaneras, nuestro corpus de análisis, vemos como hay presencia de hostigamientos, como hay falsos contextos, hay muchas omisiones. Entonces creo que si el no haber establecido los criterios respecto a estos eventos específicos, estos eventos políticos específicos, limita la contextualización de los resultados. Por otra parte, casos particulares como el de Nayib Bukele reflejan cómo el populismo y la desinformación han evolucionado en la era digital. En el caso, por ejemplo, de Nayib Bukele, interactúa muchísimo con empresas internacionales, sobre todo de tecnología, este movimiento que traen del Bitcoin y muchísimas cosas que creo que podríamos hablar incluso de populismo tecnológico, ¿no? O sea, de otras nuevas formas con las que se están conectando con las audiencias más jóvenes a partir de diferentes formatos. Estas nuevas formas de populismo y desinformación requieren de nuevos conceptos que den respuesta a los desafíos que plantean para la calidad de la democracia y la participación cívica en la era digital. Entonces, lo que nos deja este estudio es ver que sí existe una conexión entre estos 3 fenómenos, que sí está presente en la comunicación de los líderes políticos en América Latina, pero también abre la puerta para empezar a explorar conceptos que abarquen las dinámicas de populismo en la era digital, ¿no? Vemos cómo AMLO es el que tiene más presencia de estos fenómenos, pero podríamos decir que AMLO es el que lleva el concepto de populismo de manera más tradicional, ¿no? El que así como que recurre al librito. Y es todo. Increíble. Muchas felicidades, Gabriela, y también para tu colega Sergio, para el profesor Sergio. Pues definitivamente una visión comparativa siempre ayuda, ¿no? Como tú dijiste muy bien, pues en el tema de los límites, ¿no? La comparación, pues depende de qué se compare. En este caso, ustedes seleccionaron estos 5 presidentes, pero es muy ilustrador cómo el caso de López Obrador aparece con porcentajes tan altos versus, por ejemplo, los que mencionaste de Bukele, ¿no? Que son, digamos, el extremo opuesto, aunque a nivel de populismo, pues habría ahí mucho que dialogar sobre, como lo que tú acabas de decir, sobre otras estrategias o formas de difundir una estrategia populista, ¿no? Muy interesante. Gracias. No sé si ahorita haya alguien que quiera comentar o preguntar algo directamente sobre este artículo de Sergio y de Gabriela. Adelante, doctor Dorantes, lo escuchamos. Gracias. Muy interesante y sobre todo muy oportuno el artículo que acaba de comentar nuestra colega. Pero a mí no me quedó claro, quizás no sé el lugar, pero bueno, un asunto de carácter metodológico, yo creo que sí debería. ¿Por qué se escogieron estos y no otros? Es decir, ¿cuál fue el criterio para definir la muestra de análisis? Porque, bueno, yo sí veo ahí ausencias que no necesariamente dijéramos que son, salvo el caso de Bukele, que es un caso, ahorita vemos, diferente, pues son gente que de alguna u otra manera la opinión pública, o ciertas porciones de la opinión pública, los perciben, ¿no? Como de izquierda, centro izquierda, y bueno, populistas, ¿eh? Pero hay otro, pero son ellos, pues se hace una comparación entre ellos mismos o aquellos que insisto, que existe, cuya percepción es que tienen rasgos, por decirlo de alguna manera, similares en términos de ideología, comportamiento político, etc. Por ejemplo, no veo ahí Chile, no veo ahí Costa Rica, no veo Dominicana,
donde cuyos presidentes, bueno, pues de alguna manera, o cuya percepción de su gobierno y de su ideología, de sus acciones son diferentes. Entonces veo como un poco sesgada. Está interesante, insisto. El análisis comparativo es importante, pero siempre y cuando, bueno, veamos rasgos más amplios. Comparar entre los que tienen percepción populista, conste que no he dicho, no les he llamado populistas, ni mucho menos. Entre otras cosas, porque no manejo el concepto. Pero sí dijéramos, sí percibo que la opinión pública en general, o ciertos segmentos de la opinión publicada, más bien, pues los manejan como esto, ¿no? Entonces, siento que ya hay una cuestión que no me acaba de... O sea, valoro el trabajo comparativo, valoro el análisis, la metodología, pero sí siento pues que faltaría ahí una explicación o si es que la existe, de por qué esos y no otros. Ujú. Claro, me van a decir, Gracias, doctor no se Dorantes. pueden todos. No, obviamente no. Pero sí yo vería a algunas personas, insisto, en que no necesariamente son percibidos como populistas. Perfecto. Ujú. Bueno, Adelante, Gabriela, te no escuchamos. estoy Gracias. haciendo, Ajá. no quiero debatir ni mucho menos, No, simplemente planteo lo que creo que hizo falta, y si no le hizo falta en el muestreo, sí en la explicación. Gracias. Venga, gracias. Gracias. Adelante, Gabriela, te Vale, escuchamos. gracias. Sí, bueno, precisamente coincido totalmente. Creo que al final, al interpretar los resultados, nos dimos cuenta de muchas deficiencias del análisis. En el momento, al momento de la selección, metodológicamente nosotros buscamos diversidad contextual, ¿no? Países con diferentes contextos. Creo que en general los 5 países contienen o se están en diferentes contextos políticamente y socialmente hablando. Y sobre todo el tema de analizar 5 presidentes y analizar nada más 25 posts tiene que ver con limitantes técnicas, ¿no? Trabajamos con un codificador único, entonces claro que sería muy interesante ampliarlo. Yo creo que puede quedar pendiente para complementar la investigación. Y también un indicador que nosotros buscamos fue la diversidad en el índice de democracia, ¿no? Que cumplieran con eso de no ser una democracia plena. Aunque bueno, si nos vamos a América Latina, pues podríamos analizar entonces todos los países. Cualquiera. Claro. Pero sí, coincido. Gracias por la observación. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, pues si les parece, entonces podemos pasar a la siguiente reflexión. Vamos a pedirle a Adalberto López Robles. Él es el autor del texto que se titula, del artículo, Nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo. AMLO, las redes y el populismo contemporáneo en México. Ahí nos escuchas, Adalberto. Sí, claro, sí, sí les escucho. Te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Este, eh, eh, y ¿ven algún problema con la imagen o si se Sí, ve nítida? está un poco, digamos, lenta, como que se frisea, se congela un poquito. Quizá a lo mejor podría solo usar el audio. Sí. ¿Puedo apagarla? Sí, para que mejore quizá el audio. Sí, está bien. Sí. Adalberto, si te parece, bueno, pues te damos la bienvenida. Muchas gracias por conectarte. Adalberto López Robles, él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la Unidad Xochimilco. Bienvenido, Adalberto. Te escuchamos, platícanos de tu artículo. Sí, bueno, esta, en esta oportunidad lo que presento para el número de la revista un estudio de caso, específicamente del caso mexicano y de la coyuntura actual. Y pues
en el artículo me enfoco en dos aspectos que tienen que ver con el llamado de la revista. En primer lugar, lo que tiene que ver con la medición o la superación de los problemas de medición relacionados con el populismo. Lo segundo que tiene que ver con los procesos de desdemocratización, eh, eh, con, con la posibilidad que tienen los populismos de dar un proceso de explosión democrática en nuestros países. Entonces tomo el caso mexicano y me enfoco teóricamente en un enfoque que se conoce como el enfoque que propone, digamos, una concepción minimalista de y que en gran medida la colega que me precedió a yo, que tiene que ver con la dimensión de las referencias positivas al pueblo como una entidad homogénea y monolítica, las referencias negativas a la élite en términos de una élite corrupta, sí, pero que son, digamos, en términos referidas eh, críticamente y en términos también de una dicotomización del espacio político entre un pueblo bueno y una élite corrupta. Sí, y el tercer elemento que tiene que ver con sus referencias a la voluntad popular o esta cuestión de los populistas siempre a invocar, ¿sí?, la soberanía como el epicentro esencial de la democracia. Entonces, transformo estas tres medidas en un índice desagregado y exploro la manera en que están presentes en el discurso o en las publicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de sus publicaciones en Twitter. Entonces, lo que hago es, en primer lugar, es que construyo estos tres índices: pueblocentrismo, antielitismo y soberanía general, y construyo un diccionario con la, eh, de aprendizaje automatizado usando el lenguaje de programación R. Descargo una base de datos de más el inicio de su gobierno hasta más o menos abril de 2023. Es el periodo de recolección de los datos y toda esta información pues la almaceno en el programa estadístico de tal manera que pueda yo construir un diccionario a partir de estos tres índices. La idea con digamos, con una medición desagregada es que permite no caer, digamos, en el populismo el populismo como una, una variable dicotómica, que es lo que hago. Me interesa más tratar el populismo como una variable dicotómica, esto o lo otro, y no como una variable continua, son menos o ver el populismo como una cuestión de grado. Me parece que el populismo es populismo o no lo es, poco, digamos, este índice desagregado, porque la balanza se inclina hacia, pero no tiene, digamos, un discurso antagónico en torno a este discurso antagónico y moralista. Basado en eso, es muy pro como una puntuación general. Veamos que un determinado actor político tiene una puntuación alta, pero esto se debe a que sus referencias al pueblo puede estar, el índice de referencia al pueblo puede ser muy alto y los otros dos muy bajo, y eso baja a jalar, digamos, toda la medición. Y cuando se hace promedio, pues vamos a encontrar un índice de
Entonces, en este caso es eso, agregar el concepto para ir mirando por cómo manifiestan estas tres dimensiones. Es lo que hago, construyo este diccionario y vemos que en realidad hay relaciones considerables en los tres, en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero también mi preocupación en torno a después ya digamos al término de su mandato, si es posible hablar del populismo de Andrés Manuel López Obrador como un populismo que amenazó la democracia mexicana o fue correctivo para la democracia mexicana. Y ahí ubicamos pues que como todo populismo al inicio que trata de politizar las demandas y, y los reclamos sociales, vemos que en ese punto inicial del populismo encontramos un populismo mucho más inclusivo, ¿sí? En la medida en que, o incluyente, en la medida en que trata eh, de darle voz y participación a la gente que sí, marginada del sistema político. Eso, digamos, a la larga tiene consecuencias para el sistema democrático, porque lo que vemos es que eso implica que se vaya erosionando un poco la democracia. Entonces, el populismo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es positivo en términos de darle mayor voz y participación política a los que han sido marginados, pero es negativo en torno a lo que tiene que ver con la amenaza de los derechos fundamentales de las minorías y de la oposición. ¿Sí? Entonces, lo que propongo aquí es mirar desde la visión ideacional, pues que el populismo puede afectar a la democracia negativamente a partir de tres fases, y la primera tiene que ver con la erosión democrática, ¿sí? La segunda con una ruptura democrática y la última que tiene que ver ya con represión, ¿sí? Como los casos ya extremos de Venezuela o Nicaragua, donde ya han llegado a estos puntos de quiebre. Pero todavía en México, pues, en un punto digamos, inicial, un proceso de erosión democrática que ha venido siendo muy leve, muy gradual, y se refiere particularmente a cambios graduales, ¿sí? Cambios que tienen que ver con el debilitamiento de la, digamos, de la autonomía de las instituciones especializadas en la profesión, que ha venido mermando también la independencia judicial o la politización de esta a través de relaciones con ministros, o que tiene que ver también con el abandono del Estado de Derecho o el debilitamiento de los derechos de las minorías. ¿Sí? Entonces, en gran medida vemos reflejado estas variables en el caso mexicano de cómo ha venido el presidente Andrés Manuel López Obrador armando un poco digamos, la democracia mexicana. Y la mayoría de los líderes populistas, y ANLO parece no ser la excepción, pues están, digamos, son proclives a ocasionar procesos de adopción democrática, y esto es porque se apoyan en digamos, en un modelo mayoritario extremo de democracia que se opone a todo aquel o aquella institución que obstaculiza la voluntad general del pueblo. ¿Sí? Entonces, lo que trato de demostrar en mi artículo también es que el populismo no se opone a la democracia per se, sino al modelo liberal de democracia. Siempre está en constante conflicto con la democracia liberal, que trata de articular o combinar, digamos, los ideales democráticos de soberanía popular y principio de mayoría con, digamos, las instituciones liberales que tienen que ver con los pesos y contrapesos, que evitan que, digamos, un gobierno electo popularmente se convierta en una tiranía de la mayoría, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí en el caso de ANLO es este conflicto, ¿sí? Entre instituciones
o funcionarios que no son elegidos democráticamente y que sin embargo lo que intentan es debilitar o obstaculizar la voluntad del pueblo encarnada persona, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí no es, como vemos es que no se opone a la democracia per se. De hecho, los populistas defienden, digamos, un modelo de democracia pura, pero se oponen, digamos, de forma radical a esta combinación, que es lo que mantiene una estabilidad en el sistema democrático actual. ¿Sí? Entonces, me enfoco en esos dos ejes: proporcionar una medida adecuada para el análisis del populismo de una perspectiva cuantitativa, que tiene que ver con o el análisis informático o el análisis de contenido automatizado, y a través de aprendizaje automatizado construyo un diccionario que me posibilita a mí medir las ideas populistas en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y por la otra parte, mirar punto, pues, este populismo Andrés Manuel López Obrador ha venido erosionando el sistema democrático mexicano. Y digamos, las confrontaciones constantes con las otras, digamos, instancias del poder social, o la politización que ha tenido con muchos de los por la acción que ha tenido con ministros, que ha llevado también a politizar la justicia en México. De hecho, yendo más allá con el caso de sus reformas para que se elijan democráticamente funcionarios de las ramas, por la manera en cómo el populismo va poco a poco, digamos, mermando todo el andamiaje institucional de la democracia liberal. Entonces, profundizar en estas cosas, quizás es la ahondar, digamos, en todas estas cuestiones y la democracia. Bueno. Perfecto, Adalberto. Muchas gracias. ¿Nos escuchas? Sí, se escuchó. Fíjate que se oyó entrecortado, Sí, claro. pero Sí, yo creo que entrecortado. alcanzamos a escuchar bien el argumento y la afirmación a las conclusiones a las que llegaste en relación Qué a bueno. esta erosión de la democracia liberal, digamos, contrapuesta con esta visión del populismo, en el caso de López Obrador, con una idea de democracia distinta a la liberal, que es la que usualmente se maneja o se pretende como universal en muchos casos, ¿no? Muy interesante. Me gustaría preguntar si alguien de las personas que están conectadas aquí en el Zoom tiene alguna pregunta o comentario sobre este artículo que planteó, insisto, con estos problemitas que hubo de audio. Quizás solo yo los escuché aquí en mi computadora, no sé los demás, pero creo que se entendió el argumento y es muy interesante las conclusiones a las que llegó Adalberto. Aquí está, ya nos levantó la mano el doctor Rodrigo Pereira. Adelante, Rodrigo, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Muy interesante, Adalberto, tu artículo. Solo quisiera preguntarte, no sé si no se escuchó o no lo dijiste, pero me gustaría saber cuántos tweets analizaste durante esa temporalidad que marcaste y ¿por qué decidiste utilizar un software de aprendizaje automatizado para hacer el análisis? ¿En qué se benefició tu investigación con ello? Gracias, Gerardo. Adelante, Adalberto. No, gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Te escuchamos, Adalberto.
Sí, si me escuchan, bueno, fueron más de, no tengo el dato exacto, pero fueron más de 2000 tweets. Pues creo que más que todo tiene que ver con que se trata de una N grande, ¿sí? Sería muy complicado para un codificador humano trabajar con una N grande, y en realidad el programa nos permite medir de forma si se le introducen al programa. Entonces, creo que cuando trabajamos con N grande sería muy difícil trabajar manualmente y por lo tanto pues tendríamos que recurrir a poder trabajar en estos datos de N grande. Entonces, más que todo eso fue como lo que me llevó a justificar un poco el tratamiento metodológico y las técnicas utilizadas para tratar con estos datos. No obstante, también, digamos, es una metodología, y bueno, y esto no lo hablé un poco, pero es una metodología que se en 2 etapas y que lo que hago es también hacer un análisis de contenido cualitativo. Ahí van a ver en el artículo también algunas referencias específicas en las 3 dimensiones que desglosé, ¿sí? Para complementar un poco, porque lo que hace el programa, pues un diccionario es un conteo sistemático de términos que uno le introduce al programa, pero creo que complementariamente, y esto arrojaría, digamos, mucha más confianza y validez en los resultados, se puede hacer, digamos, un análisis cualitativo también. Entonces, hago ese complemento en los resultados, aparecerán esa relación o los resultados de estas dos metodologías para complementar un poco lo que a mí el análisis cuantitativo automatizado. Magnífico, gracias por tu respuesta, Adalberto. No sé si hay alguna otra persona aquí que quiera comentar o preguntar algo a Adalberto. Vale la pena leer su artículo. Quizá, a lo mejor para finalizar esta parte, Adalberto, quizá pudiera repetir tu noción de la democracia a la que llegas en la conclusión, a configurar a partir del análisis de lo de López Obrador en Twitter, frente a la democracia liberal. ¿Cómo adjetivarías la democracia de este populismo latinoamericano en el caso de López Obrador? Sí, lo que propongo ahí como parte de mi hipótesis es que Andrés Manuel López Obrador no se opone a la democracia per se, es decir, la democracia entendida como soberanía popular y principio de mayoría, sino al modelo liberal de democracia que es el dominante de los países, que es un sistema que, digamos, o un modelo que incorpora o combina tanto elementos o ideas de la democracia per se como de las instituciones liberales encargadas de hacer contrapesos. Instituciones, poder judicial, que tienen, digamos, tener independencia para poder operar, digamos, en situaciones de vulnerabilidad de los derechos de las minorías y evitar así que, digamos, el gobierno que es elegido democráticamente se convierta en una tiranía de la mayoría. Entonces, en ese marco, lo que vemos es que la disputa son entre las formas, como el populismo entiende la democracia, como la democracia liberal entiende a sí misma, pues, su modelo. El conflicto que se presenta con el populismo y la democracia liberal. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Pues te felicitamos por el artículo, Adalberto. Será un gusto que se pueda discutir en clases o en otros espacios para seguir dialogando sobre estas hipótesis y conclusiones a las que llegaste. Muchas felicidades. Si quieren, pasamos entonces al tercer comentario, la tercera participación de académicos que publicaron un artículo en este número de la Revista Mexicana de Opinión Pública. Le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Pereira Ramos, que es doctor en Ciencia Política y Sociales, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la UNAM,
Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo, bienvenido. Y por supuesto, también le damos nuevamente la bienvenida al doctor Gerardo Dorantes y Aguilar. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es profesor definitivo de tiempo completo titular C, adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Bienvenidos, estimados colegas. Adelante, Rodrigo y Gerardo, los escuchamos. Gracias. Platicamos el doctor Pereira y yo en cuanto al orden y no nos pusimos de acuerdo porque yo decía primero los jóvenes y él decía primero los viejos y entonces pues nunca nos pudimos poner de acuerdo. Entonces nos reenfocamos el tema y decidimos que yo haría una introducción de dónde surge esta investigación o la investigación que dio lugar a este artículo y después él hablaría de manera más puntual, de la cual es un experto reconocido en materia de metodología digital y en otros aspectos más. Pero hablo de este porque ya no tendría tiempo para acabar de decir en este programa sus cualidades, pero esa es una que yo considero muy importante. Este libro y otro anterior responde a una cuestión muy concreta. ¿Cuál es el nivel de la cultura digital de la UNAM o de los profesores y de los estudiantes de la UNAM? ¿Cuál es? Y claro, ahí hicimos un desarrollo a partir de estudios de Crovi y otros, y lo que le incorporamos nosotros, creamos ya un modelo de cultura digital de 4 etapas que nos permite ir situando, bueno, pues cada contexto en cada etapa, no son fijas, obviamente, etcétera. Lo que ya sabemos, pero nos da una idea más o menos, nos da un acercamiento a esto que llamamos cultura digital, un fenómeno que está descrito con categorías y toda serie de elementos en el libro. ¿En qué libro? Bueno, en un libro que hicimos antes de la pandemia, que se llamó La cultura digital académica de los profesores e investigadores de la UNAM. Esto tiene fecha 2019, quizás 18, 19, 20 quizás, pero ya. Después vino la pandemia y nos movió el piso porque queríamos hacer la segunda parte de esta investigación, contestando a la pregunta, o a la subpregunta, ¿cuál es la cultura académica de los estudiantes de la UNAM? Dos preguntas que ya tenían algunos antecedentes que había abordado la doctora Crovi, entre otros, 10 años antes. Por lo tanto, pues era importante actualizarlo para los efectos que este tipo de investigaciones se hacen, ¿no? Es decir, para mejorar su producción, lo que ya sabemos, elevar la cultura digital, la cual también ahí definimos. No lo tenemos que repetir ahora, pero ahí está. En fin, al atravesarse la pandemia, bueno, pues esto ya como a todos lo sabemos y lo hemos dicho, pues nos movió fuertemente ya no el piso, sino el planeta. Y entonces, bueno, pues hubo que readaptar, reacondicionar la investigación, bueno, en términos no metodológicos, pero sí, por ejemplo, nos enfrentamos al tener que hacer una encuesta por la red misma, porque no se podía hacer presencial, lo cual generaba otros problemas y decidimos esperarla para hacerla presencial una vez que se restableciera el nivel sanitario que lo permitiese. Así fue, por fortuna, y logramos ya retomar los instrumentos y las formas, los métodos para hacerlo no necesariamente digital. Pareciera una contradicción, pero el hacerlo digital no es nada más hacer preguntas todos lo sabemos, requiere toda pues todo una serie de métodos, entre ellos, pues, cómo vamos a tener acceso a la muestra si estaba cerrada, la universidad estaba cerrada. Entonces, bueno, pues, ¿a quién entrevistamos? Tampoco podemos hacer así
ahí le va a quien me contesta, ¿no? Estas cosas son mucho más serias y todos esos elementos nos atrasaron. Sin embargo, ya se logró obtener los resultados, y eso permitió generar algunos productos. El principal será un libro que ya en poco tiempo habrá de salir. En ese sentido, pues, lo que quisimos hacer es sencillamente un modelo o adaptar el modelo que habíamos desarrollado de cultura digital, explicarnos sus pros y todo, y ver cómo avanzó. Hay un debate en relación con muchos de los resultados de la pandemia, que nosotros le llamamos, como todos se les llama, una sindemia, como bien lo decía la profesora que nos antecedió el uso de la palabra. Una sindemia es un conjunto de pandemias, dijéramos, en sincronía, donde obviamente la principal y al final menos grave es la sanitaria, y de ahí se desprenden, bueno, pues la informativa, la infodemia, la econodemia, la politodemia, la psicodemia, que es, yo sí creo que es la más difícil de curar, ¿verdad? La psicodemia, y bueno, pues la politemia al final del día. Entonces, todo eso converge. Entonces, entender un fenómeno aislado de este contexto, pues es difícil. Expresarlo, investigarlo, sacar sus conclusiones, etcétera, pues no solamente es un asunto de una materia, sino es de todas las materias completas, y tratar de ir viendo cómo fue, qué productos positivos y negativos dejó. Insisto, no solo la pandemia sanitaria, sino la sindemia. Y no en ese sentido, pues aquí estamos, nos cambió decía yo, la situación, se presentaron cosas muy interesantes y sobre todo, bueno, pues ya para decirlo en términos coloquiales, ¿qué tanto aportó, en términos coloquiales, nada más, qué tanto aportó la pandemia al avance del uso de la tecnología en la educación superior? ¿Qué tanto detuvo ese avance? ¿Qué tanto se manifestó la brecha digital? En fin, hay una serie de elementos que pueden surgir. Para terminar, en este artículo, como se ha hecho en otros, se trató nada más de abordar ciertos aspectos, porque no es posible jugar con toda la cantidad de resultados que en muchos ámbitos en un solo artículo y expresarlos en un solo artículo. Luego, entonces, es una parte muy concreta que yo le pediría al doctor Pereira que nos ayudara de manera muy sencilla, muy precisa, muy concisa, porque nos da para más, los aspectos que él considere convenientes que ustedes por ahora conozcan, a reserva de leer el artículo y, por supuesto, y se los haremos llegar gratuitamente, el libro. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo. Adelante, doctor Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, quisiera aquí anunciar que también estamos en un salón de clases. Están mis alumnos de la especialidad en campañas políticas aquí presentes. Muchos saludos para ellos. Y estamos en la materia de redes sociales y activismo digital. Aquí están presentes. Perfecto. Que vean. Saludo. Aquí están los alumnos también de manera presencial. Bien, voy a compartir pantalla porque tengo ahí una pequeña presentación. Adelante, adelante. Si puedes, ahí está habilitado. Perfecto, ahí está. Okay, voy a ponerla. A ver si se puede. Ya se ve, solo habría que activarla. ¿Ya se ve? Ya se ve, sí. Ok, muy bien. Bueno, el título del artículo, bueno, si bien no tiene mucho que ver con el monográfico, digo, tampoco es de que el doctor Encio desconozcamos el tema, incluso presentamos hace un par de días un libro que se llama Tuiteando desde el Poder, la comunicación política digital de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, para este número de la revista,
justamente publicamos este artículo que se llama Cultura Digital y Percepción de los Estudiantes de la UNAM sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea durante la pandemia COVID-19. Los resultados que aquí se presentan pues son inéditos, y el objetivo de este artículo en sí fue corroborar si la cultura digital académica de los estudiantes de esta universidad observaba una relación directa con su percepción sobre sus procesos educativos en línea durante la pandemia. O sea, lo que quisimos encontrar es ver si había una correlación entre la cultura digital académica y cómo percibieron ellos sus procesos educativos durante las clases en línea, ¿no? Y bueno, para ello, de forma breve, no me detendré en el apartado teórico-conceptual, pero bueno, para que se entienda más o menos desde dónde estamos aprendiendo la cultura digital académica, la entendemos como el grado y modo en que los estudiantes han incorporado a la digitalización a sus prácticas cotidianas de tipo académicas. Bien, bueno, una vez, perdón, aquí tengo alguna interferencia, pero bueno, una vez dado una breve introducción sobre lo que se trata el artículo, pues la metodología que desarrollamos en esta investigación en general, pues se basó en una encuesta probabilística que representó a toda la comunidad de estudiantes de la UNAM, desde la preparatoria hasta el posgrado, y fue a nivel nacional, dado que tiene justamente esta universidad, pues planteles en o bueno, en muchos estados de la República. El tamaño muestral fue de 568 alumnos, con un error muestral de 4.5%, un nivel de confianza del 95%, y la técnica de muestreo que utilizamos fue una técnica multietápica por conglomerados. Bueno, después, las dimensiones analíticas a través de las cuales operacionalizamos la cultura digital y en específico la académica fueron 4. La primera fue la usabilidad, es decir, qué tanto los alumnos están capacitados o se sienten capacitados para usar las tecnologías digitales. El segundo fue las creencias que tienen alrededor de estas tecnologías digitales. La tercera fue cómo valoran estas tecnologías en específico para desarrollar sus estudios. Y la cuarta fue la intensidad de uso, ¿no? ¿Qué tanto utilizan estas tecnologías? No de manera general, sino para su vida como estudiantes, como en la universidad o en la preparatoria. Bien, de aquí los resultados más relevantes sobre la percepción, ¿no? Recordar que, bueno, hicimos varias mediciones y unas de ellas fueron la percepción de los propios estudiantes, y esta percepción sobre sus procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo fueron afectados o no durante las clases en línea, la medimos a partir de 11 variables, ¿no? En una escala de Likert, en donde la primera es empeoró considerablemente hasta mejoró considerablemente. En ese sentido, pues encontramos que en 10 de las 11 variables, la mediana se ubicó siguió igual, es decir, no percibieron de manera general un detrimento ni negativo o algo positivo durante las clases en línea. Es decir, ahí se mantuvieron en esta percepción, excepto en una variable, la decimos, que en ella la percepción fue positiva, es decir, la mayoría de ellos consideró que mejoró considerablemente, y es esta que tengo circulada en verde, que es la obtención de bibliografía y otros recursos académicos. Ahí la mediana la ubicamos en mejoró.
pero en general podemos ver que alrededor del 65% de los estudiantes contestó que mejoró o que mejoró considerablemente esta actividad de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ya de manera particular, si bien a través de las medidas de TN Central podemos tener algunos análisis, ya de manera particular encontramos que hubo 2, 3, 4, 5 variables en donde sí hay digamos, un porcentaje un poco mayor en que opinan que hubo un empeoramiento o un empeoramiento considerable en esa parte de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En donde más sienten o percibieron los alumnos que hubo este deterioro fue en la comunicación con sus autoridades con los administrativos. La segunda es la calidad de las clases que recibieron durante la pandemia, y las otras dos es la comunicación con sus compañeros y la comunicación con sus profesores. Aquí, este es un hallazgo que nos permite ver que efectivamente los procesos de enseñanza-aprendizaje que requieren mayor interacción y comunicación fueron los que están percibiendo como los que empeoraron en mayor medida, al contrario de aquellos procesos que no se necesita tanta comunicación e interacción, como es conseguir bibliografía, como hacer tareas, etcétera, ¿no? También es importante aquí destacar que que un alto porcentaje de la población afirmó que durante las clases en línea subió su promedio, ¿no? Y este hallazgo coincide con otra investigación que se realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde también encontraron este mismo hallazgo, ¿no? Que ya lo examinaremos más a detalle. Ahora bien, también preguntamos y ponemos estos resultados en este artículo, cómo percibieron tres cuestiones. Uno, cómo se adaptaron ellos al modelo de aprendizaje en línea. Dos, cómo percibieron ellos que sus profesores se adaptaron a este modelo de aprendizaje, y cómo percibieron o qué tanto percibieron ellos que tuvieron retrocesos en los conocimientos que ya habían adquirido previamente, ¿no? Considerando que, por ejemplo, el informe de la ONU marca que hubo retrocesos importantes en lo ya aprendido en los estudiantes. Pues bueno, aquí esto se midió en una escala del 1 al 5, donde 1 era nada y 5 era mucho. La media en los retrocesos se ubicó en 2.5, es decir, tampoco están percibiendo los alumnos que hayan tenido, en lo general, ¿no? En promedio, no están percibiendo que hubo retrocesos importantes o retrocesos incluso durante esta temporalidad, y tienen también en promedio, en su media, una muy buena percepción sobre su adaptación. O sea, bueno, de buena a muy buena, ¿no? Ellos se perciben que su adaptación fue de 3.65, mientras que también la de los profesores fue de 3.29, ¿no? Entonces, en resumen, pues prácticamente la mitad de los estudiantes pues no percibió retrocesos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, o cuando menos fueron muy menores. Bien, ahora, como nuestra intención, nuestro objetivo era analizar esta percepción, ¿no? Si se asociaba o se relacionaba con su cultura digital académica, pues medimos también esta parte y exponemos aquí los resultados, ¿no? En este caso, pues encontramos que los estudiantes de la UNAM tienen una cultura digital académica alta. Esto se midió a través de un índice complejo no ponderado, ¿no? En donde llegamos a observar
que el 69.7% de los estudiantes pues tienen se encuentran en este índice dentro de una medida que va de media a media alta, y el 16% tiene una cultura digital académica alta, ¿no? Y estos resultados se pueden comparar con los que realizó Provi hace 15 años y son totalmente diferentes, ¿no? Hace 15 años la cultura digital académica de los estudiantes era baja, incluso había más un alto grado de quienes no se consideraban parte de esta cultura digital, y ahora vemos lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos cómo se puede interpretar este índice, y posteriormente a esto eh, eh, hicimos el ejercicio de correlacionar, ¿no?, mediante el coeficiente de Spearman, este índice de la cultura digital con otro índice que creamos sobre la percepción, y encontramos en este índice, en esta correlación, que efectivamente había una relación directa entre la percepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el índice de la cultura digital. Es decir, que mientras más cultura digital tenían los estudiantes, percibieron de mejor manera sus procesos de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia. También, bueno, aquí cabe resaltar que este índice de la cultura digital, como lo podemos ver en la gráfica anterior y en esta gráfica de dispersión, es que esta cultura digital de los estudiantes es muy homogénea. Es decir, se encuentran pocos casos a los extremos, ¿no? Y por lo tanto, el coeficiente de Spearman salió medianamente bajo, alrededor de 0.209, lo que nos habla de que sí existe una correlación. Esta correlación salió significativa en 0.01, pero su fuerza no es demasiada, ¿no? Posiblemente esta debilidad, ¿no?, de que no se encuentre la fuerza que nosotros esperábamos, se debe justamente a que existe una comunidad que tiene una cultura digital académica bastante homogénea. Bueno, por último, pues bueno, en las conclusiones, pues podemos ver que el análisis, este análisis que realizamos, pues permitió observar que pues esta alta y homogénea cultura digital académica de los estudiantes permitió que no se percibiera en lo general detrimentos importantes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje durante las clases en línea que fueron obligadas en la emergencia sanitaria. Pero también es de llamar la atención que en aquellas actividades en las que se requiere de mayor interacción y de comunicación, los alumnos sí percibieron mayores afectaciones, contrario a lo que se realizan cotidianamente de manera solitaria. Y eso es paradójico en cuanto a que, hipotéticamente, pues las tecnologías digitales son herramientas diseñadas para la interacción y la comunicación, ¿no? Pero vemos que justamente la interacción y la comunicación cara a cara es todavía esencial en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, también, pues a pesar de lo expuesto en los resultados, pues deben de ser estos resultados matizados, ¿no? Ya que pueden existir percepciones erróneas sobre el aprovechamiento y rendimiento de los estudiantes, debido a que durante este periodo hubo una laxitud de los docentes en cuanto a las formas de evaluar y sus requisitos que pedían, ¿no? Dado pues el contexto en el que estábamos. Entonces, sí tendríamos que agarrar con pinzas estos resultados. Y bueno, también mencionar que en la Universidad de Champingo se realizaron un estudio similar, y también ahí encontramos algunas similitudes en lo que se requiere a que había una percepción de los estudiantes también en Chapingo, de que aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje en donde se requiere mayor comunicación y aprendizaje fueron las que se vieron más deterioradas durante las clases en línea. Entonces, pues bueno, eso sería
todo con respecto a este artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante, ¿no? Esa paradoja que salió al final de la interacción. Sí, Curiosamente, por tecnologías, como ya dijeron ustedes, que van abocadas a la interacción, ¿no? O que uno supondría que favorecen la comunicación. así es, así es. Interesante. Tenemos aquí a Ricardo que tiene un comentario o pregunta. Adelante, Ricardo, te cedemos la palabra. Perdón por no prender la cámara, traigo mi sable, la transmisión, entonces prendo la cámara. A ver, Adelante. en los años 90 yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimos estudios en muy diversas instituciones de educación superior para la UNIS, entre alumnado. Y me topé con diversos problemas que ahorita que están presentando un estudio que asumen, tiene una muestra probabilística. Me pregunto, ¿cómo fue que lograron producir una muestra de carácter probabilístico? ¿Qué hicieron con esas múltiples irregularidades que se presentan para encontrar al alumnado? Que desde luego hay salones de clase y hay grupos y tal, pero poder tener listados de alumnos, seleccionar alumno por alumno, hace dificilísimo el estudio. Y cuando uno lo hace mediante intercepción de alumnado, tiene uno muchas variables incidentes como el tiempo promedio que atienden a clases. Hay alumnos que van 4 horas a la semana, y hay alumnos que van 30 o más horas a la semana. Los centros educativos tienen problemas de no cubrir en su totalidad a alumnado. Por ejemplo, en el caso de medicina, hay población que se encuentra ubicada en hospitales o en otras áreas. Hay población que incluso se encuentra destacada de las propias localidades que se encuentran las instalaciones de la universidad. Entonces, siempre era muy difícil lograr encuestas realmente probabilísticas. Tenía uno que acabar con muestreos de tipo cuotas, en las cuales buscaba unos muchos controles para poder tener una representatividad adecuada, pero no dejaba de ser un sistema, un método no probabilístico, sino un método más cercano a las cuotas. Entonces, me interesa mucho conocer qué fue la mecánica con que lograron avanzar o la que lograron buscar este tipo de perfeccionamiento, una búsqueda, una muestra de carácter probabilístico. Y perdón, es una reflexión mía. ¿A qué periodo de referencia fue la información que proporcionó la población y cuál fue el periodo de toma de información relacionada con la pandemia? Sí me interesa mucho porque el efecto de pandemia se ha ido diluyendo con el tiempo, y el que más cercano es al día de hoy, menos incidencia en la que la gente reporta respecto a la experiencia con la pandemia. Entonces sí importa mucho saber cuándo fue tomada, a qué periodo de referencia fue dada. Perdón por las preguntas, que son muy de corte técnico, pero sí son preocupaciones que tengo. Hola, Ricardo. Buenas noches. Bien, en cuanto a la temporalidad, se levantó la encuesta justo en el primer semestre que regresamos a clases, en ese momento se llamaban híbridas, ¿no? Entonces fue aunque pues realmente ya fueron prácticamente presenciales todas, pero bueno, fue una vez que se acabó, digamos, el cierre de la universidad, inmediatamente nosotros levantamos la encuesta justamente para que no se perdiera esta, pues, memoria colectiva y percepciones, ¿no? En cuanto a la técnica de muestreo, bueno, como se mencionó, fue multietápica, ¿no? En donde primero obtuvimos el listado de todas las licenciaturas, posgrados y, bueno, en su caso también incluimos ahí a las prepas de los SHs, para poder de ahí hacer una selección aleatoria sistematizada de las licenciaturas a las que íbamos a ir a encuestar. Una vez que tuvimos ya esa primera etapa concluida de las licenciaturas, posgrados, etcétera, a los que íbamos a ir a entrevistar, sacamos también un listado
de todas las clases de esa licenciatura, ¿no? Con su salón, es decir, pues no sé, si era ya no me acuerdo, la de biología, ¿no? Entonces, genética, ¿no? Entonces, o sea, si salió seleccionada la clase de genética, entonces ahí aparte sacábamos el salón al que íbamos a encuestar de esa clase, ¿no? Porque hay varias clases o más bien hay varias clases con una misma materia, ¿no? Y entonces, una vez que ya habíamos seleccionado, ya que ya teníamos la selección de licenciatura, materia y clase en específico, entonces ya nos fuimos a ese salón en específico a entrevistar a los alumnos mediante un criterio que no me recuerdo, no recuerdo bien ahorita, pero era el criterio de que los que cumplieran años en tales meses, ¿no? Y entonces a partir de eso, bueno, si no nos daba permiso el profesor de hacer la entrevista a sus alumnos, entonces hacíamos el reemplazo. Entonces, a partir de eso fue que hicimos esta selección probabilística y aleatoria, obviamente al ser por conglomerados, tiene sus bemoles, y al mismo tiempo, pues bueno, no podemos evitar algunos sesgos como alumnos que no hayan asistido ese día a su clase, etcétera, ¿no? Pero es pues lo mejor que se pudo hacer en cuanto a una muestra probabilística representativa de la comunidad universitaria estudiantil. Gracias, Rodrigo. Ricardo, ¿alguna otra pregunta o comentario? No, la verdad, gracias, Rodrigo. Te comentaría yo nada más con tu récord de cómo trabajé con Gabriel de Garaya para los estudios en las universidades. Llegamos a un método finalmente muy próximo a lo que ustedes llegaron y buscando cómo lograr una adecuada representatividad, digamos, evitar sesgos en el muestreo. Llegamos a una metodología muy próxima con los múltiples problemas de que, bueno, hay población a la que no puedes acceder porque los maestros te cierran la puerta o porque, en fin, todo eso que al final de cuentas lo reportas en los protocolos y ya tal, y son sesgos que te van generando, pero que al final del camino no conllevan una fuerte. Y sí me interesaba mucho lo de las becas, supongo entonces que fue el segundo semestre de 2022 cuando hicieron el estudio. Supongo entonces que fue en el segundo semestre de 2022 cuando hicieron el estudio, el levantamiento de datos, que fue cuando regresó la UNAM a clases. Sí, por ahí tenemos reportado en el artículo y en el próximo libro que va a salir, este levantamiento se hizo durante 15 días, y tenemos ahí reportadas las semanas exactas. Recuerdo que fue en mayo, y pues sí, en 2022. Ok, sí, no, te digo, me importaba mucho porque la validez de estudios como estos tiene mucho que ver con el tiempo posterior a un fenómeno como fue la pandemia. Y sí, lo que he dado seguimiento yo a pandemia en opinión pública, sí me muestra que los efectos de la pandemia se han ido diluyendo, la población va perdiendo memoria y va dejando en el olvido lo que fue la pandemia como si no hubiera ocurrido. Entonces, bueno, la validez de estos estudios es muy importante y la recuperabilidad de la experiencia que tuvieron ustedes es imposible porque ya pasó el momento. Entonces, realmente creo que su aportación es muy relevante para conocer los efectos que puede tener en la cultura digital de la población un fenómeno de esta magnitud como fue la pandemia, que de alguna manera abre una etapa que supongo que va a tener fuerte continuidad, pero no lineal, sino con un bache donde la gente va perdiendo recuerdos, va volviendo a viejas prácticas, pero ya tiene una primera aproximación a la cultura que le va permitiendo luego ir recuperando en otros recursos, estrategias de comunicación por vía digital. De veras, creo que va a ser muy importante poder leer lo que te digo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues gracias, Gerardo. ¿Quisieras comentar algo antes de despedirnos? Sí. Mire, sí, a lo mejor es mi edad, pero
La conclusión más importante que yo saco de este y otros estudios relacionados es que llego a una conclusión personal, pero no es mía nada más seguramente, de que para mí la mejor tecnología educativa que hay es el pizarrón, el GIS, el borrador, el profesor y el alumno en un aula. Creo que ese es realmente mi conclusión, lo que no significa, lo que no quiere decir, por supuesto, que todos el e-learning y todo lo que ha avanzado mucho en materia de comunicación educativa son complementarios. Pero yo creo que queda claro, como lo mencionaba también el mismo profesor Pereira, que esa tecnología a la que me he referido es la más antigua y creo que va a perdurar durante muchos años todavía. Ojalá, pero no quiere decir que menosprecie, que no piense que la comunicación educativa digital es de suma importancia, ya para no hablar de la inteligencia artificial, porque ahí sí nos perdemos todos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gerardo. Y Rodrigo, felicidades por el artículo. Pues con esto daríamos por cerrado. No sé si Carlos Luis Sánchez quiera comentar algo, o tú, Rodrigo, para cerrar y despedirnos, darle las gracias a las personas que nos siguieron por Facebook y aquí por Zoom para la presentación de este número enero-junio del 2024 de la Revista Mexicana de Opinión Pública. Yo sí, por favor, quisiera Adelante. mencionar, pues a mí me da mucho gusto, obviamente a través de todos los artículos y las preguntas, esta última mini discusión con el doctor Ricardo de la Peña y en general todas las preguntas y la presencia de nuestros expositores, pues el cambio que ha dado en estos últimos años la revista, este esfuerzo colectivo que hemos hecho en presentar trabajos pues con sólida evidencia cuantitativa y también cualitativa. Y bueno, pues invitar a todos a publicar en la revista, no solamente en el contexto de los dossiers, sino que el trabajo mismo de Rodrigo y de Gerardo muestran que hay un espacio también en la sección que se llama pues, miscelánea, ¿no? Donde pueden mostrar trabajos relacionados a la comunicación, comunicación política, etcétera, pero que siempre tengan esta evidencia, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Lo principal objetivo es producir inferencias causales válidas, ¿no? Este debate ya de lo cuanti y lo cual está más que trascendido, sino que simplemente demostrar tus hipótesis y si no las demuestras, pues también es algo importante porque exactamente podemos partir y mejorar el conocimiento. De mi parte es todo y creo que Rodrigo quiere decir algo y agradecerte mucho a ti, Samuel, y a a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Comunicación, todo este apoyo que también nos han dado en estas dos presentaciones y esperemos que se repita. Muchísimas gracias, Samuel, a ti, a todo tu equipo y a la universidad. Claro que sí, porque bueno, los artículos y el contenido es de primera, son textos que, bueno, pueden ser discutidos de par en par a nivel internacional, así que bienvenido nosotros para seguir aprendiendo de los autores que publican en la Revista Mexicana de Opinión Pública. Les agradecemos mucho y le damos la palabra a Rodrigo para despedirnos. Adelante, Rodrigo. Sí, nada más agradecer, ¿no? El espacio y a nombre de los estudiantes de aquí de la UNAM, de la especialidad en campañas políticas, la invitación a este evento y pues bueno, muchas gracias. A ustedes les mandamos un abrazo, saludos a todos los estudiantes y profesores y muchas gracias, Gerardo, Pues Gabriela. nada más quería agradecerle al que no le hemos agradecido, que es a Carlos Luis Sánchez, que nos ha dado espacio en su cada vez mejor. Gracias, Carlos. Gracias, Muchas Gerardo. gracias. Gracias, Gerardo, y bueno, felicidades por este número. Con esto damos por terminada esta actividad. Les haremos llegar sus constancias a todos los participantes. Gracias, Gabriela, por conectarte. Saludos a Sergio, al coautor, a Adalberto, que todavía debe estar por ahí. Pues les deseamos buenas noches y muchas gracias, ¿eh? Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Hasta pronto, buenas noches.